PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los jueves, está aquí con nosotros el licenciado Roberto Cañedo. Está con ustedes, bienvenidos. Gracias, licenciado Roberto Cañedo, y gracias a todos ustedes que sintonizan este grupo de estaciones hermanas que nos llevan hasta ustedes. Gracias por estar con nosotros. Si están del otro lado de la frontera, los mexicanos y latinos que nos escuchan allá, tenemos muchos amigos, muchos conocidos. Gracias por sintonizarnos todos los días a esta hora. Si usted nos quiere ver por televisión en Baja California, además tenemos el canal 87 de Easy, 87 de Easy en la costa, y 76 en el Valle de Mexicali y en el Valle Imperial. Gracias por estar con nosotros. También nos pueden ver en www.psn.si en su internet, o en Facebook Live. Estamos en PSN en vivo y a todo color. Y así de guapos empezamos, Arturo. Así es. Bueno, ya casi es Semana Santa, esperemos que nos acompañen toda la semana que viene, ¿eh? El Senado aprueba la ley federal del trabajo. Qué importante es esto. Uh-huh. Arturo, nos protegía muy bien la ley del 17, uh-huh, pero los congresos más recientes le quitaron a los trabajadores toda protección. ¿Así fue? Así es, todo derecho. Todos los derechos. Y caminamos hacia atrás 100 años. Nos dejaron a los trabajadores totalmente desprotegidos. Uh-huh. El licenciado Roberto Cañedo, que hoy nos acompaña, estuvo en la legislatura número 63, que es la pasada, y nos habla de esto. Cuando ustedes llegaron, licenciado Roberto Cañedo, usted como diputado del norte, el primer diputado de Morena, ¿encontraron que la ley ya no protegía a los trabajadores, o fue cuando se cambió la ley para dejarnos totalmente desprotegidos? Nosotros llegamos con una reforma aprobada en el año 2013, cuando recién había ingresado Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Se había realizado una contrarreforma laboral, violentando todas las luchas sociales y todos los caminos que habían logrado conseguir los trabajadores mexicanos a lo largo de la Revolución Mexicana y a lo largo de estas décadas, hasta que llegó esta contrarreforma y vulneró pues derechos esenciales como vacaciones, salarios, antigüedad, outsourcing al estilo de Estados Unidos. Y pues nos encontramos ante una situación precaria que a lo largo de los años, cuando un servidor fue diputado en la pasada legislatura, la 63, en el año 2017, logramos realizar una reforma que volviese a asimilarse a lo que habíamos tenido en la antigüedad antes de la contrarreforma del año 13. En esa reforma que tuvimos en el año 2017, que Morena votó a favor, solicitamos al grupo parlamentario de Morena eliminar las juntas de conciliación y arbitraje, dado que ya no se prestaban a las necesidades y al ambiente de procuración de justicia que estábamos solicitando desde hace años, dado que los trabajadores, los patrones y el pueblo de México junto con la sociedad evoluciona en diferentes necesidades. Fue por esta razón que hicimos una reforma constitucional al artículo 123 para desaparecer estas juntas de conciliación y crear las llamadas juntas de conciliación, así tal cual. Esto quiere decir de una manera que se tendría ya no que participar un representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se eliminaría un representante de los patrones y se eliminaría un representante de la clase patronal y de los trabajadores, para
volver a crear un sistema judicial donde un juez, en dado caso de que no hubiese un acuerdo, un convenio entre las diferencias entre un patrón y un trabajador, fuese el juez quien decidiera tener la última palabra y por Estado de Derecho dictar lo que es una sentencia o un laudo en este caso para favorecer los derechos de ambas partes. Es muy interesante esto porque todos veíamos en todos los estados de la República, en todos los municipios, que las juntas de conciliación y arbitraje, Arturo, se prestaban para hacer muchas triquiñuelas. Por decir de alguna manera correcta, el señor Geraldo dice triquiñuelas, donde a veces los patrones se ponían de acuerdo con la Junta de Conciliación y hacían largos los periodos de proceso, y el trabajador estaba en las puertas de las empresas en huelga años, sí, y ni ganaba nada, ni lograban que los reinstalaran, y se hacían unos cuellos de botella en esas oficinas. Lo vimos muchos años. Sin embargo, la Constitución que teníamos en el 17 protegía al trabajador, le daba 8 horas de trabajo, un día de descanso a la semana, derecho a vacaciones, de alguna manera obligaba a los patrones a que nos mantuvieran en un... Pero luego se hicieron esas complicidades, Arturo, en que el salario mínimo se fue quedando y en que les dieron permiso de hacer las contrataciones outsourcing. Exacto. Y entonces dejaron al trabajador que hasta en los mercados, hasta en los trabajos básicos, contrataban por medio de otra compañía, no les daban derecho de firmar un contrato siquiera para tener servicios médicos, no les daban salario mínimo, en las maquiladoras se les pagaba por ¿cómo se llama? Cuando ¿por hora? No, por lo que hacían. Por obra. Por destajo. A destajo. Fue casos aquí muy conocidos, nosotros tuvimos gente muy conocida que sus hijos fueron a pedir trabajo y ganaban 17 pesos al día. Sí, pero fíjense bien que toda esta situación era avalada, aprobada por los diputados y por los senadores. Por eso no dejaré de insistir en que la situación que está atravesando el país es por culpa de los diputados y los senadores del PRI y del PAN de regímenes anteriores. Esos señores deben tener en la conciencia el maltrato que se le ha dado siempre al trabajador, porque ellos aprobaban esas cosas mediante el consabido soborno. Son unos desgraciados que no merecen el respeto de nadie. Donde los vea, escópalos. Bueno, Arturo, estos diputados de las generaciones anteriores no veían jamás por la gente pobre ni por los derechos de los trabajadores. Tan fue así que ustedes se acuerdan cómo el salario mínimo subía al año 2 pesos 10 centavos, 1 peso 50 centavos, que no nos ayudaban en nada. Y que además si usted buscaba un trabajo le decían, vete a la oficina aquella, allá te van a contratar y luego te vienes para acá. Los guardias de seguridad, la gente de aseo, la gente de los mostradores, todo era outsourcing y las compañías jamás se hicieron responsables de los trabajadores. Bueno, todo esto, la generación, el Congreso pasado donde usted estuvo, licenciado Roberto Cañedo, trató de rescatar los derechos de los trabajadores y dijo, como primer paso, que se desaparezca la Junta de Conciliación y Arbitraje. De hecho, fue un gran triunfo porque éramos una bancada de resistencia ante los embates de la derecha y el gobierno neoliberal. Logramos convencer y apuntalar para reformar este artículo 123, eliminar la Junta de Conciliación y Arbitraje, y impulsamos también la lucha para acabar con el outsourcing en aquella ocasión, que de hecho la misma eliminaba el derecho a la antigüedad, se pagaba por hora, y un sinfín de derechos que fueron vulnerados antes de la reforma del año 13. Ahora, en base a que México ha signado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es el TEMEC,
específicamente en el anexo 23 especifica que Estados Unidos firmaba el convenio si México duplicaba los salarios en la frontera norte y en el país, cosa que ya se hizo en la frontera norte con el presidente López Obrador dando la orden. También se elimina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que era una bofetada al trabajador, dado que nada más, como se acaba de mencionar aquí hace unos instantes, se subía 2 pesos o 1 peso al año, y ellos, el gobierno, se enorgullecía de hacer una cuestión cuando realmente la canasta básica aumentaba hasta un 20% al año de carestía en los productos básicos. Y ahora, pues, con esta nueva reforma, se crean en la legislatura 64, presidida ahora encabezada por Morena, se crean las leyes secundarias y hacen caso al anexo 23 del Tratado de Libre Comercio para así favorecer al pueblo de México y a la clase trabajadora. Dice la nota que los diputados que están actualmente avalan la reforma laboral en lo general. Faltaría mucho, licenciado Roberto Cañedo, para que esto se apruebe en lo particular y se haga pública, se ponga en el diario oficial de la Federación. Cuando se habla en lo general es que se habla toda la ley en sí. Cuando se habla en lo particular es específicamente en un tema o en un artículo específico. La reforma laboral tiene todavía que ampliarse más. Se tiene que discutir varios temas porque no son enchiladas como tan fácil crear nuevas leyes que no existían hace unos pocos meses, y necesitamos que el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, se abocan al estudio, hagan foros de estudio, traten de negociar con los sindicatos, con la clase trabajadora, con la clase obrera, y puedan ellos ya mejorar esta nueva reforma con nuevas leyes. Este dictamen contiene la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, transformar el sistema de justicia laboral, democratizar los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes. Eso está fabuloso. Sí, eso está fabuloso. Para los jóvenes a lo mejor esto no les dice mucho. Para los antiguos que supimos que formar un sindicato era para beneficiar a los trabajadores, Arturo. Y luego vimos cómo se fueron deteriorando, corrompiendo los líderes sindicales. Y sucedió que la lideresa del CENTE llegó a ser la más rica hasta regalarles una camioneta Cadillac a cada secretario general de Estado. Una Hammer, ¿no? ¿Una qué? ¿Cómo se llamaba? Hammer. No se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Eran unas cuadradas así. Una Cadillac, pero era Cadillac. Eran Cadillac. Era Cadillac, claro. No era cualquier cosa. Tanto así como para que Carlos Romero de Champs, el líder de Pemex, el sindicato de Pemex, tuviera avión propio, sus hijos también, vivieran en Florida, en departamentos gigantescos, viajaran, tuvieran yate, etcétera. Los líderes, actualmente todavía quedan líderes de esos. Queda el de ferrocarriles. El de ferrocarriles. Flores se apellida. Sí, Víctor Flores. Víctor Flores tiene un ramponazo, 30 años de líder de los trabajadores. Bueno, aquí dice que a partir de esta ley, eso es lo que queremos decirles a ustedes, se democratizan los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes. Miren, como siempre nos hacían a los maestros y a los trabajadores de la salud también, licenciado Roberto Cañedo, cuando, se juntan 120 trabajadores y nombran un delegado. Se juntan 240 y nombran 2 delegados. Y esos solos iban y elegían a un líder con el que se ponían de acuerdo. Eso cuando bien nos iba, porque cuando quitaron a Elbester, pusieron a Juan Díaz de la Torre. En 2 horas, el presidente quitó a una, la metió a la cárcel y puso al otro. ¿Cuál congreso? ¿Cuál llamar a los maestros? Nada. Bueno, todo esto se va a eliminar porque dicen que ahora, para elegir, tendrán que votar por papeleta, en secreto. Libre y secreto. Libre y secreto y universal.
todos los trabajadores. Y ahora por cada cierto número de personas pueden registrar un sindicato, Arturo. Sí. Ya no va a ser como antes. Si no te adhieres a El Vestel ya no vas a tener trabajo. No, eso ya no va a ser. Si no te adhieres a Carlos Romero de Champs ya no vas a tener trabajo. No, dice el licenciado, eso ya no. Y esta ley va a hacer posible esa liberación de los trabajadores. Así es, licenciado. Pues sí, es un enorme éxito por parte de esta nueva Cámara, de nuestro nuevo gobierno, que hace y cumple el sueño de cientos de miles de trabajadores en el país, de poder democratizar y votar en una elección para elegir a sus líderes sin el miedo de ser perseguidos o amenazados en sus derechos más básicos, como lo es el de la salud y el de educación y el trabajo. Un salario digno es un gran hito para el servicio médico automático. Es un parteaguas. Ajá, bueno, es un parteaguas. Sin embargo, aquí dice la nota que algunos diputados del Movimiento Ciudadano mejor se abstuvieron. O sea que no quieren saber nada de beneficiar a los trabajadores, Arturo. No, son enemigos acérrimos del trabajador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién mandamos allá. En fin, después de 3 horas de discusión en el Pleno, porque las discusiones se llevan ¿dónde, licenciado Roberto Cañedo? Primeramente se presenta la iniciativa, se turna a comisiones. Y ahí se trabaja muchas horas. Y ahí se trabaja muchas horas, un selecto grupo de diputados que pertenecen a alguna comisión. Pero son de todos los partidos. Son de todos los partidos. De acuerdo a la proporción que hay en Cámara, se eligen X número de diputados para que representen la comisión. Una vez que se haya discutido, se hace un estudio, análisis, se vota, se aprueba o se desecha, y si se aprueba pasa inmediatamente a lo que es el Pleno y la iniciativa se convierte en dictamen. Pasa un determinado tiempo, se coloca en la Junta, en la mesa directiva, en el orden del día, mediante la Junta de Coordinación Política del Congreso, y eligen el orden del día y ya se pone a discusión lo que es el dictamen, ya para aprobarse en lo general, en lo particular, y ya de ahí pasa ahora nuevamente a la otra Cámara. A la otra Cámara, que es una Cámara revisora, vuelve el mismo proceso, se discute, se analiza, se aprueba. Cuando ya tienen las dos aprobaciones, pasa al Ejecutivo para que la estudie y le dé el visto bueno o la vete, que es el visto malo, ¿no? Muy bien. Una vez aprobada, da el visto bueno por el presidente, la sanciona y ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ya es oficial. Para que entre ya en vigencia y por tiempo determinado o indeterminado. Dice que la nota que votaron 417 votos a favor, 29 abstenciones y 1 voto en contra. Así se votó hoy la Ley Federal del Trabajo, la nueva ley que creemos, hasta que la leamos completita, licenciado Roberto Cañedo, pero va a proteger a los trabajadores y también está de acuerdo con lo que exigía este pacto de los 3 países, Arturo, de comercio, donde los trabajadores deben de ganar más y deben de ganar más para no estar en diferencia tan grande de sueldos entre los Estados Unidos y México. Vamos a una pausa, adelante. Hace algunos días escuchamos en un canal de televisión al escritor Francisco Martín Moreno despotricar duro contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que su gobierno es una cadena interminable de errores que llevarán al país al desastre. Pero en la misma forma se expresa cuando se refiere al general Lázaro Cárdenas del Río, exhibiéndolo como un hombre que puso al país al borde de la quiebra, cuando todos sabemos que el expropiador del petróleo ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en el último siglo. Pero el escritor de Marras lo pone por los suelos, haciendo alarde de un talento literario digno de mejor causa.
Nunca nos hemos podido explicar por qué algunos hombres aparentemente inteligentes adoptan actitudes tan negativas para defender a los dueños del dinero, como si no tuvieran otra forma más decente de ganarse la vida. Aceptamos con cierta naturalidad que individuos tan descalificados como José Cárdenas, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Leo Zuckerman, Sergio Sarmiento, entre otros muchos chayoteros consagrados, se presten para esos sucios menesteres. Pero un escritor de la talla de Martín Moreno no tiene ninguna necesidad de alquilar su pluma, por muy importante que sea la retribución que reciba. Por eso no entendemos cuáles sean los mecanismos emocionales que operan en estos individuos para proceder de esa manera. En el caso particular de Enrique Krauss, hasta cierto punto se explica su forma de proceder, porque es un literato de altos vuelos que pretende estar a tono con las élites triunfalistas que generan beneficios en abundancia. Pero aún así, seguimos pensando que el decoro cuenta más que el tesoro. En nuestro diario trajinar por estas calles del Señor, como dirían los creyentes, hemos conocido gente inteligente que desbarra de la manera más lamentable, adoptando actitudes que no los favorecen. Pero como dice el dicho, cada quien es feliz a su manera. Hay situaciones que no tienen una explicación razonable. Decía el expresidente de Brasil, Lúcio Inácio Lula da Silva, que nunca pensó que poner un plato de comida en la mesa de los pobres generaría tanto odio por parte de las élites que tiran toneladas de comida a la basura todos los días. Y dijo también Lula da Silva, a partir de ahora, si me detienen, seré héroe. Si me matan, seré mártir. Y si me dejan libre, volveré a ser presidente. El mayor crimen de Lula da Silva fue sacar de la pobreza a 36 millones de personas. ¿Cómo explicarnos semejante actitud por parte de gente pensante, de gente que presume de estar civilizada? También dijo Lula da Silva, un día vamos a hacer la reforma agraria en Brasil. Un día la clase trabajadora va a controlar los medios de producción y se dejará de invertir en armas. Por eso, los esbirros del sistema podrido en que vivimos lo condenaron a 12 años de prisión, para que no siguiera pensando en liberar a las masas, porque por lo visto son pensamientos subversivos que ponen en riesgo la seguridad de los potentados. En México está sucediendo lo mismo. Los voceros oficialistas del régimen anterior no cesan sus ataques contra el presidente López Obrador, porque habla de igualdad, solidaridad y buenas intenciones. No cabe duda que son reminiscencias del esclavismo vigente todavía en algunas mentalidades. Pues ha sido una tristeza y es una realidad que vemos a muchos intelectuales, entre comillas, opinar y tratar de tergiversar lo que pasa en la realidad del país, defendiendo a sicarios del poder y calumniando a hombres y mujeres libres de pensamiento que tratan de poner un plato
en cada mesa, en cada hogar, y no les cabe en el pecho que existen personas preparadas como ellos, con mayor éxito y con mayor aceptación pública. Es evidente que un título no crea conciencia social. Un título no significa ser más inteligente. Hay campesinos, hay obreros, hay personalidades sin tener muchos estudios que tienen un corazón tan enorme y un servicio a la patria tan enorme que supera las expectativas de muchas personas. Vemos como un ejemplo al presidente Lázaro Cárdenas, un hombre que tan solo logró terminar la primaria por sus escasos recursos que tuvo durante su juventud. Sin embargo, fue el mejor presidente de la República del siglo XX y un hombre ejemplar. Vemos que no es necesario ser licenciado en Derecho para conocer las problemáticas del país. Lo que se necesita es tener vocación de servicio, amor a la patria, amor a la familia, amor a uno mismo. La fraternidad entre los seres humanos es lo que debe de valer a la hora de gobernar, ya que sin embargo existen personas que por el hecho de tener un título y no corazón, tienen el derecho, ellos creen, de poder despojar los bienes de los pocos, de los muchos, de millones de mexicanos que sufren y se quieren creer como parte de una minoría, de unos pocos, para poder saquear los grandes recursos de la nación. Por eso le solicito al pueblo de México que nos pongamos atentos y nos eduquemos, informándonos con buenas fuentes. Será importante recordar, Arturo, en tu editorial, que estás hablando de las gentes que hacen dinero mal habido en el trabajo que realizaban o que no realizan las personas que decían las noticias a cambio de dinero. El día de hoy se trató mucho ese tema porque la comunicación es importante. El licenciado Andrés Manuel dice, a ver, si una gente quiere venir a trabajar a este gobierno, pero antes ya tenía dinero, está bien, Arturo, ya tenía dinero, pero quiere venir a trabajar. Así tenemos al señor Romo, que es el jefe de gabinete, al que no le podemos criticar que sea un señor millonario, pues era un señor millonario que quiere ver por el pueblo. ¿Así es? Así es. Bueno, lo que tú dices en tu editorial, estas personas venden su pluma, alabando a los que tienen dinero, pero que lo hicieron mal habido. Alababan a los políticos y a los que hacían contratos a costillas de nuestra patria, ¿sí? Porque por eso les pagan, para que dijeran cosas buenas de esos tratos en los que ellos ganaban en sus contratos millones y millones. Entonces, como los compraban chuecos, pues chuecos pagaban. Bueno. Y ese Luis Martín Moreno, bueno, no va con mi personalidad. Y un ejemplo también, Pedro Vargas Llosa, un hombre muy intelectual de la derecha, que ganó el Nobel de Literatura, de literatura. Podrá ser muy hábil en la literatura, en el verbo y todo el idioma español, pero aquí le falta. Le falta siempre contra el pueblo. Para comprender a lo que es el calor del pueblo, el corazón. Fíjate, yo veo con cierta naturalidad que los grandes ricachones que han hecho su fortuna a la sombra del poder por medio de influyentismo protesten contra las medidas razonables que está tomando el licenciado López Obrador. Pero me llama la atención ver a gente igual que yo, que viven al día, que despotrican contra el licenciado López Obrador y que lo atacan y no están de acuerdo con las medidas que está tomando. Y yo les pregunto, bueno, ¿y tú a qué le tiras? Si tú eres un pobre diablo igual que yo. Está bien que los ricos protesten, porque esos ven en riesgo sus
sus fortunas, sus grandes capitales mal habidos, porque los empresarios que han hecho su patrimonio a través de esfuerzo, esos no tienen miedo, porque saben precisamente que lo han hecho con honestidad. Vamos a una pausa y continuamos. 4. Teléfono 646-117-3642. Gracias, Fidel. Y nos vamos a la nota que es la más importante de este día. El día de hoy presentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador al Estado Mayor de la Guardia Nacional. El jefe del Ejecutivo manifestó que se van a unir las corporaciones de las 3 instituciones: Policía Militar, Naval y Federal, por lo que se constituye a partir de hoy formalmente ya el mando de la Guardia Nacional. Arturo, ¿qué ventajas ves tú en que el mando en general sea militar? Bueno, pues en estas cuestiones de este tipo de corporaciones se requiere una personalidad que tenga disciplina castrense. Nada más indicado que un militar. Bueno, la Constitución establece que en estos casos debe ser un civil, pues un militar en retiro es un civil, es un militar retirado, ya no está en activo. Es lo mismo que se exige para los militares que quieren participar en política. Necesita pedir su licencia del ejército para poderse dedicar a la política, porque ya como civiles. En este caso, el licenciado está en su papel, está nombrando a un jefe que es militar, pero que está en situación de retiro. Tras 3 días de polémica, dice la nota, el licenciado Roberto Cañedo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el comandante general será el general Luis Rodríguez Bucio, que será el que encabece los trabajos de la Guardia Nacional, de quien se dijo están en proceso de retiro. Ante esto, Rodríguez Bucio agradeció la confianza del cargo que le da el señor presidente. Está en situación de trámite de retiro, mismo que concluye en el mes de agosto. Y dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, porque esa parte del ejército para jubilarse tienen 6 meses, es decir, piden su prejubilación 6 meses antes. Por eso está en proceso de retiro, pero ya se va. Y dice aquí la nota, a ver si entendemos esto, que se unifica la Policía Militar, Naval y Militar, Naval y Federal. Eso es muy importante. Pero entre este grupo, ahora voy a decir yo, nada más hay una mujer, porque no hay muchas mujeres que se dediquen a esto. ¿Tienes ahí algunos de los datos de la señora que está formando parte de este equipo, licenciado? Dilos tú, porque yo me voy a poner roja y me voy a morir de envidia. A ver, di, por favor. Permítame ponerme rojo por usted. A ver, adelante. La señora cuenta con 12 doctorados, 34 diplomados, 28 libros escritos y un reconocimiento como la médico del año 2016. Es la doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Fue nombrada integrante de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional. Entre sus doctorados está el honoris causa, sobresalen los recibidos en Perú, en Argentina y Colombia, por sus investigaciones en las áreas forenses y de trabajo sobre violencia. También es miembro activo de la American Society of Crime de Estados Unidos y de la Sociedad Criminológica Europea. Eso quiere decir, licenciado Roberto Cañedo, que está escogiendo a los mejores, exactamente, a los más preparados. Sí. No está escogiendo a cualquier persona. El licenciado Andrés Manuel se está rodeando de los mejores, Arturo. Aquí hay algunos nombres. En la Sedena está Jicotencal de Azologua. Ajá, Núñez Márquez. Por la Marina, Gabriel García Chávez, de la Policía Federal. Y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, y el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio.
¿Qué podríamos esperar de este nombramiento, aunque toda la gente teníamos tantos miedos o tenemos tantos miedos, se comportaron tan mal los generales anteriores y las autoridades, Arturo, pero de alguna manera podrían tener una disculpa? No. ¿Quién manda a todos estos personajes, por más alto que sea su rango, quién es el que manda? Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, en realidad, el mando superior es un civil, Arturo. Así es. Es el presidente de la República. ¿Así es, licenciado? Así es, como máximo jefe de las Fuerzas Armadas, en esencia es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, quien está encargando la seguridad a estas personas que no son cualquier individuo, son personas con 28 doctorados, son personas que conocen el idioma alemán, dado que estuvieron estudiando en las Fuerzas Armadas alemanes. Durante un año se encargó el general la planeación y ejecución de las actividades de logísticas y estratégicas para la seguridad interior y exterior del país. Ha sido varias veces condecorado como en la Legión de Honor mexicana. O sea, no son personas improvisadas, son especialistas en materia de seguridad, y no existe antecedente de omisiones o de comisión de violación de derechos humanos por su parte. Simple y llanamente son personas a las cuales el presidente de la República encaminó su confianza para vigilar el cumplimiento y la protección de los derechos civiles y sociales y humanos de este país. Será muy importante saber que el coordinador de toda la seguridad nacional es un civil también, sí. Arturo. El señor Durazo. Bueno, dice, si se trata de defender a la patria o de la defensa nacional, todos estamos dispuestos a defender nuestra patria, pero ahora, por las circunstancias, lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y la violencia. Así es. Por eso el licenciado Andrés Manuel escogió este equipo. Ahí están. Está echando mano de lo mejor. Los detractores seguirán aullando, porque ese es su papel. Se haga bien o se haga mal, ellos pegan de grito. Pero la verdad de las cosas es que el licenciado López Obrador está tomando medidas acertadas para fortalecer la autoridad moral de los elementos que están al frente que van a estar al frente de la Guardia Nacional. Dice el licenciado Andrés Manuel, lo habló esto con la señora, ¿cómo se llama? Que vino de la ONU, Arturo. Bachelet. Pero la nota dice aquí, México y la ONU firmaron un acuerdo para proteger los derechos humanos y en favor de la Guardia Nacional. La señora Bachelet estuvo enterada, Arturo. Se revisaron, bueno, pues se revisa que no hayan violado jamás los derechos humanos a estas personas. Entonces, aquí, ayer, antier, que se fue la señora Bachelet, ahí se ve y además la ONU va a dar una asesoría de cómo proteger los derechos humanos, como se protegen o se debieran de proteger a nivel mundial. Van a dar una capacitación que más bien creo yo que será una coordinación. ¿Cómo la ves tú, licenciado? Pues es una coordinación en efecto, porque todos los días estarán reuniéndose en las mañanas con el Gabinete de Seguridad, empleando estadísticas y logística y maneras de cómo coordinarse para dar un mejor trabajo efectivo durante la planeación de sus trabajos, y confío yo en que se va a hacer un excelente papel dentro de sus alcances, sus limitaciones y las características de la logística que tenemos de inseguridad en el país. Se va a hacer lo mejor que se pueda. Durante la conferencia matutina con la señora Bachelet, dijo también que el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU y la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a nombre del gobierno mexicano, signaron un convenio de coordinación. ¿Qué vemos, Arturo, tú que tienes tanta experiencia en el manejo del ejército dentro de la seguridad? ¿Qué esperas? Me parece correcto.
El ejército es una de las instituciones más consistentes con que cuenta el país. El ejército mexicano, con todas las fallas que pudiera tener, como ocurre con todos los seres humanos, es el instituto más consistente. Es el que inspira más respeto a la población en todo el país. Y al que se puede acudir en cualquier periodo de inseguridad, en todos los aspectos, de inseguridad física o también en el caso de los grandes trastornos naturales que ha tenido el país, también son los primeros a los que acudimos. En fin, este es un nuevo equipo que entra a trabajar a partir de hoy, Arturo, en la Guardia Nacional. ¿Alguna vez se vio esto en la legislatura anterior, licenciado Roberto Cañedo? No, nunca se vio de esta manera tan comprometida y tan inteligente. Nunca se vio un estudio de esa manera. Y esta es que el gobierno de López Obrador está implementando una nueva estrategia donde no se debe de priorizar lo que es el garrotazo, sino la logística y la inteligencia para paliar esta situación de violencia que tenemos en el país, y que lo veo yo con muy buenos ojos, dado que en primer lugar, pese a las críticas de los adversarios que nada más balbucean sin tener ningún sentido, el primer garrotazo jurídico y político que les damos es que la ley de seguridad interior está obsoleta y no existe, por lo cual no se van a vulnerar los derechos humanos de la sociedad mexicana. Así lo dijo el licenciado. El licenciado López Obrador dijo: queremos que México se abra a la observación internacional para que actuemos con absoluta transparencia, que nos ayuden para que se formen los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza. En forma concreta lo expresó el primer mandatario. ¿Así lo ves tú, Arturo? Yo lo veo de esa naturaleza. Bueno, pues en este pensamiento que expresó ayer el licenciado Andrés Manuel, me parece que está dicho todo. Que nos ayude la ONU a formar los elementos de la Guardia Nacional con los principios de la defensa de los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza. Mucha gente se queja ahorita ¿de qué? De que no usan la fuerza, de que no paran a los maestros, de que por qué todavía están bloqueando las calles o las carreteras. Pero ahí es donde entra el uso moderado, Arturo. La gente tiene derechos. La gente tiene derechos a manifestarse todavía y debe de tenerlos siempre. Todos tenemos derecho de manifestarnos, siempre y cuando pues, sepamos hacerlo bien. Y en este caso, la fuerza del ejército con el uso moderado, respetando los derechos humanos. Así es. Entonces, ahí está dicho todo. ¿Qué esperamos de esto, licenciado Roberto Cañedo? Pues yo espero una nueva transformación del país y que realmente se respeten los derechos humanos, y se está comenzando a visualizar a nivel nacional. No ha habido a lo largo de este sexenio una sola represión, ningún desaparecido por parte del Estado, y vemos que el gobierno de México tiene la firme intención de mantener al país bajo la custodia de los derechos humanos. Bajo la custodia de los derechos humanos. Muy bien. Así es. Nos vamos, licenciado. Pues les agradezco su atenta invitación y los estamos esperando hasta el próximo jueves. Se despide su amigo el licenciado Roberto Cañedo. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Confiemos en que esta patria está cambiando para mejorar. Hasta la próxima, les dice Esperanza Iñiguez. Y que confiemos también en las buenas intenciones del presidente de la República. Está luchando denodadamente por el bienestar común. Hay que tomarlo en consideración como ciudadanos mexicanos responsables de nuestros derechos constitucionales. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.